Muy buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañeros. Somos la firma número 10, conformada por los estudiantes de Bustamante Calle Joel, Calancho Ojeda Fuextana, González Quiroga Mayra y mi persona Nina Poromo Mar. En esta oportunidad vamos a hacer un análisis de financiero de la empresa CBN utilizando la herramienta Python. Estamos utilizando un periodo desde el año 2019 hasta el año 2023. Para realizar el análisis financiero de la Cervecería Boliviana Nacional, se implementó un proceso completo de tratamiento de datos bajo el enfoque ETL, extracción, transformación y carga. Este procedimiento permitió convertir los estados financieros publicados por la empresa originalmente en formato PDF en una base de datos estructurada, limpia y lista para el análisis en Python. Como primer paso tenemos la configuración. En esta etapa se preparó el entorno de trabajo de Python, donde se importaron las librerías necesarias como Pandas para la manipulación de tablas, NumPy para los cálculos numéricos y Altair para la visualización, además de herramientas para carga de archivos. Esta configuración permite estructurar el análisis de forma eficiente y reproducible. Como paso 2 tenemos la extracción y carga de inicial de datos, donde se aplicó la fase de extracción del proceso ETL. Se verificó si el archivo financiero de la Cervecería Boliviana Nacional ya existía en el entorno o de lo contrario se solicitó su carga manual. Luego se leyeron las dos hojas de Excel, tanto su balance general y su estado de resultados. Reconociendo que los encabezados no estaban en la primera fila, finalmente se consolidaron ambas hojas en una sola tabla, llamado DF fuente, añadiendo una columna que identifica el tipo de estado financiero. Como tercer paso tenemos la transformación 1, que es la ingeniería de jerarquía. Aquí se aplicó la primera transformación. El Excel original contenía títulos como activos o pasivos, que servían como separadores visuales, pero no eran comprendidos por Python. Por ello, se creó una jerarquía contable. Cada cuenta fue etiquetada por su categoría principal como L1 y secundaria como L2, usando una lógica de relleno hacia adelante. Esto permitió que cada partida financiera quedara correctamente clasificada dentro de una estructura contable. Y como cuarto paso, la transformación 2, es el TD Data, donde la segunda transformación reorganiza la tabla en formato TD, es decir, de forma larga se aplicó una función pdmelt para convertir las columnas de años en dos nuevas columnas, año y monto. Esto facilitó el análisis temporal, la comparación entre periodos y la generación de gráficos. El resultado fue una base de datos limpia, flexible y lista para el análisis financiero. Le paso a mi compañera Roxana. Continuando con la exposición, el paso número 5, aquí se hace un enriquecimiento y orden del documento, como bien lo ha explicado mi compañero. Aquí ya se descarga lo que es el documento con el cual llevamos a trabajar con la base de datos para hacer los siguientes análisis. Por el primer análisis, comenzamos con el análisis horizontal. En el análisis horizontal, como bien lo decía, tenemos 5 años en los que estamos analizando de lo que es la CBN, en el 2020, del 19 hasta el 2023. Como se puede mostrar aquí, del 2019 sí no tenía grandes cambios en lo que son tanto en sus utilidades, mientras que en el 2020 y en el 2020 hay una gran caída. ¿Esto a causa de qué? A causa de que hay algunos, por ejemplo, a causa coyuntural. A causa de esto ha habido que las ventas se han ido desplomando y su rentabilidad también ha ido cayendo, se ha ido disminuyendo de forma drástica. En el año 2022 y en el año 2023, recuperación, logrando que las ventas aumenten. Eso también que su financiamiento en lo que ha sido un financiamiento de modelo también se ha ido estabilizando. Como siguiente análisis, en el análisis que es vertical. En el análisis vertical se hacen los siguientes pruebas que en aquí muestra que en la empresa en el año 2019, en el 2020 y 2021 ha habido también un cambio drástico. Esto a causa del capital de trabajo, donde la empresa ha hecho estos cambios a causa en el también ha habido una reducción en su ya 2022 también ya ha ido aumentando significativamente lo que es en su función de efectivo, logrando esto una recuperación en sus ventas.
El siguiente análisis que se hace es los análisis financieros, los retos de ver. En el 2019, su ROE, que es de 46,6, esto muestra que tiene un buen indicador, que es un buen porque tiene un ROE alto sobre el patrimonio. Sin embargo, como se puede ver en el año 2021, por ejemplo, el ROE es muy bajo, que es de 19,85, y en el año 2022 es demasiado bajo. Esto muestra que también es que la empresa es eficiente y tiene una baja rentabilidad. Sin embargo, también en la prueba ácida que se hace, esto nos muestra que el objetivo más que todo de aquí es la de pagar inmediatamente lo que son, sí, sí tienen capacidad de pagar inmediatamente, pero sin embargo aquí no. Esto a causa de que más ha sido a causa de lo que la pandemia, donde se ha visto muy afectado lo que es la empresa CDN. También en el año 2022 ha tenido, es decir, porque su rentabilidad y también su masiva deuda ha sido 2,64. Sin embargo, en el 2023 su de 44,65. Le paso la palabra a mi compañero. Continuando con lo que es la celda 9 en análisis supone, que en su función principal es descomponer el por qué el ZOE subió, bajó, pero exactamente el por qué. Se descompone en tres puntos, que es el margen neto, la dotación de activos y el apalancamiento. El margen neto nos explica qué tan rentables son las ventas, si la rentabilidad bajó, subió, si la eficiencia en la dotación de activos, qué tan buena es el uso para generar ventas y su apalancamiento, si su deuda es alta o baja para financiar sus ventas. Como se pueden ver en el gráfico, fueron bajando para el 2022, donde fue el punto más bajo. Esto por parte del margen neto. Entonces, que se entiende que las ganancias se comieron literalmente los costos, los gastos administrativos, gastos comerciales. Lo mismo con la dotación de activos. Esto podría indicar que subió o bajó y la eficiencia operativa. Pasando con la celda 10, lo que es el ciclo de conversión de efectivo, parte de tres ideas, de la suma de días de inventario, días de cobro y días de pago. Los días de inventario miden los 365 días sobre el costo de venta sobre la existencia. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cuántos días en promedio tarda el inventario en venderse? Los días de cobro, igualmente, es 365 días sobre ventas netas en créditos comerciales. ¿Qué nos quiere decir? ¿Cuántos días en promedio tarda la empresa en cobrar a sus clientes? Y los días de pago, lo mismo, donde cambia las ventas netas por el costo de ventas sobre las deudas comerciales. Esto nos dice en promedio si la empresa tarda en pagar a sus proveedores. Sumando estos tres datos, mide, o mejor dicho, mide los días en los que el dinero de la empresa está atrapado en la operación y un número más bajo es el mejor indicador para decir que es eficientemente, operativamente. Continuando con lo que es la celda 11, la estructura de costos, el análisis vertical, pero en este caso para el estado de resultados. Medimos de manera proporcional los costos de ventas, el margen bruto, el gasto operacional, el gasto administrativo y el margen operativo. ¿Qué tiene la finalidad de este análisis vertical en estos resultados? La pregunta es ¿por qué? ¿Cómo se consume cada centavo de cada venta? ¿Dónde se está perdiendo la rentabilidad? En un análisis más detallado, nos permite identificar exactamente dónde se deterioran los márgenes. Si, por ejemplo, los costos de venta son más altos, si han ido subiendo por año, si el margen bruto se ha ido disminuyendo, si el gasto comercial ha ido subiendo, si el gasto administrativo, sueldos, salarios han ido subiendo, si el margen neto es tan bajo, incluso podría indicar que las utilidades se han ido decreciendo. Para la celda 12, que es la eficiencia de activos fijos e intangibles, miden dos puntos. La dotación de activos, ¿esto qué nos indica? Las ventas netas sobre activos fijos mide la eficiencia de la maquinaria y los edificios para generar ventas. Y mientras que en intangibles, como el porcentaje del activo total, que es el activo intangible sobre el total del activo por 100, esto es muy importante porque mide qué tan importante es el valor de la marca, que la empresa, que el goodwill que genera en el balance. Le paso la palabra a mi compañera. Siguiendo con la celda 13, en este punto, este código calcula el EBIT y la tasa impositiva. Básicamente va a restar los costos y gastos para obtener la utilidad operativa
y va a calcular también lo que es el porcentaje que representa los impuestos sobre la utilidad. En este punto, como vemos en la tabla y las imágenes generadas, se ve que la empresa mantiene márgenes operativos altos en el 2019 y 2020 alrededor del 48%. En el 2021, que se produce una caída con un margen operativo menor al 30%. Esto nos puede indicar un deterioro en costos o ineficiencia. En el 2022 también hubo una leve recuperación y para el 2023 el margen se sube y se estabiliza alrededor del 35%. Esta tendencia nos puede reflejar que la empresa sí enfrentó dificultades operativas, pero logró ajustar parcialmente sus costos en los últimos años. Lo que acá demuestra también es el cálculo de la tasa impositiva efectiva, relacionando el impuesto pagado con la utilidad antes de impuestos. Esto nos permite ver si existieron cambios relevantes o no en la carga tributaria y la tasa impositiva se mantiene estable. Esto nos confirma que las variaciones en la utilidad neta provienen principalmente de la operación y no de otros efectos. En la celda 14, proyección pro forma del estado de resultados 2024. Acá el código proyecta el estado de resultados 2024. Usa el crecimiento histórico de las ventas y los porcentajes promedio de costos para estimar ventas, margen bruto y el EBIT del próximo año. Acá, como se puede ver en la tabla y la imagen generada, primero se calculó el crecimiento promedio de las ventas entre el 2021, 22 y 23. Esto nos da una tasa estimada del crecimiento para el 2024, que se puede ver es del 17.96%. Luego se estimaron los porcentajes promedio de cada rubro respecto a las ventas, como se ve en el costo de ventas, gastos de comercialización, administración y con estos datos proyectados se ve las ventas, el costo de ventas estimado, la utilidad bruta eh, y descontando los gastos operativos también se puede visualizar la comercialización, administración y finalmente la utilidad de operaciones EBIT proyectada para el siguiente año, el 2024. Esto en sí nos sugiere que la empresa mantiene sus tendencias y que para el 2024 podría ser un año de recuperación sólida en lo que en rentabilidad operativa se refiere. Y finalmente para la celda 15, en tablero de resumen ejecutivo. En esta parte se crea un código, un tablero ejecutivo donde une todos los KPI, la liquidez, márgenes, rotación y ROE en una tabla final que genera el gráfico DuPont, todo automáticamente. En este punto, observamos en el tablero y en las imágenes la liquidez. Acá vemos que la liquidez cae en un punto crítico en el 2021 y se recupera para el 2022 y 2023. En el apalancamiento, que es el ratio deuda sobre el patrimonio, crece cada año. Esto nos puede indicar una mayor dependencia del financiamiento externo. En la rentabilidad, el margen bruto y el EBIT caen en el 2021, pero se recuperan en los siguientes años. El margen neto no tiene su peor punto en el 2022, tiene su peor punto en el 2022. En el 2023 se observa una mejora. El ROE DuPont, el análisis DuPont muestra que la caída del ROE en el 2023, en el 2021 y 23 se podría explicar principalmente por la caída del margen neto, la rotación de activos estable pero baja, el apalancamiento creciente que no fue suficiente para compensar la caída de las utilidades que se tenía. Y sin embargo, en el año 2023, la mejora del margen neto impulsa un ROE de 44.65%. Esto nos muestra una recuperación importante. Y eso es todo lo que se vio en el análisis financiero de la cervecería boliviana. Gracias.